Buenas tardes. Quiero agradecer a Javier Sanz sus amables palabras de presentación y al Campo del Mar y a través de él al Observatorio del Litoral que dirige Javier su invitación para intervenir esta tarde en esta jornada de debate sobre el proyecto de reforma de la Ley de Costas, que es una iniciativa muy importante. Desde luego no esperen ustedes que dé respuesta a todos los interrogantes que ha planteado Javier en su presentación. Este es un proyecto con muchas novedades, con modificaciones de distinto calado. Habrá que ir profundizando poco a poco. Lo único que yo pretendo hoy pues, es dar una visión de conjunto. Pero claro, me encontraba en esta primera intervención pública sobre el proyecto de ley en una situación un poco incómoda, ¿no? Porque yo le he oído muchas veces a mi querido y admirado amigo, el profesor José Luis Melán Gil, citar un refrán castizo: cuando yunque, yunque, cuando martillo, martillo. Yo he sido durante 20 y tantos años yunque, defendiendo la ley de costas y aguantando a diestro y siniestro mandobles mejor o peor intencionados. Se me hace difícil hacer de martillo, francamente, aunque creo que es más cómodo ser martillo que ser yunque, ¿no? Porque el yunque, pues, bueno, está ahí, ¿no? El martillo, pues, es más fácil criticar que construir, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, en las muchas jornadas, seminarios, congresos, etcétera, que ha habido de debate de la ley de costas, a mí me llamaba la atención por parte de los ponentes críticos pues una actitud que no me parecía nada condescendiente con el público asistente. Y era que desde el minuto 1 hasta el último minuto pues empezaban a dar caña sistemáticamente a la ley, ¿no? Yo pensaba, pero bueno, si la mayoría de la gente habrá venido a que le expliquen lo que dice la ley, no a oír las críticas, que serán más o menos autorizadas, pero primero explíqueme usted lo que hay y después ya haga su crítica si quiere, y así podré tener elementos de juicio para opinar por mí mismo. Eso me planteaba pues una posición de una cierta incomodidad a la hora de abordar este tema. Y lo que he decidido, para no incurrir en el mismo vicio que yo he reprochado durante tantos años a mis antagonistas en mesas como esta, pues es, en primer lugar, presentar al proyecto de ley por sí mismo. Es decir, transmitir lo que dice el proyecto de ley. Y para eso me voy a apoyar en una presentación que la he tomado de la página web del Ministerio, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. O sea que esto no es de mi cosecha. No sé si es dominio público, pero bueno, yo cito la fuente y por lo tanto no incurro en absoluto en plagio ni lo pretendo. Y después de contarles a ustedes lo que dice el proyecto de ley, cómo se presenta a sí mismo el proyecto de ley, pues haré algunos comentarios. No oculto que al hilo de esta presentación del proyecto de ley desde sus propios redactores, pues echaré un poquito de sal y un poquito de pimienta para animar el debate e introducir algunas de las consideraciones que haré al final. Como motivos de la reforma se invoca la experiencia tras 24 años de vigencia de la Ley de Costas, una ley desconectada de la realidad, lo que ha dificultado su plena aplicación, y cuando se ha aplicado a menudo ha generado elevada conflictividad. Y sobre esto de la elevada conflictividad, pues hay algunos datos interesantes, ¿no? Porque esto ya es de mi cosecha, ¿no? En una reciente comparecencia, el director general de Costas destaca la elevada conflictividad en materia de deslindes y sanciones que ha provocado la anterior normativa. Dice que entre 2008 y 2012 el 25% de los fallos fueron estimatorios del recurso, total o parcialmente. Y este porcentaje es mayor en materia de deslindes de dominio público marítimo terrestre. Francamente,
esto me parece que es una manipulación de los datos, ¿no? O sea, el 25% de recursos estimados, luego el 75% desestimados. O sea que el Estado ha ganado la inmensa mayoría de los pleitos. Yo dirigí hace unos años para el Ministerio de Medio Ambiente un libro que se llama La Ley de Costas en la Jurisprudencia y no contamos las sentencias, desde luego, ni las que eran estimatorias o desestimatorias. Pero sí extraímos la impresión de que el Estado había ganado por goleada, ¿no? Por goleada. Bueno, pues como tendremos ocasión de ver, una de las características de esta ley es que viene a dar la razón a los que han perdido todos esos pleitos. ¿Qué opinarán los abogados del Estado? ¿No? Pues también me gustaría escuchar su voz en algún foro de estos. Bueno, empiezo dando, ya el martillo empieza a dar, pero voy a procurar mantener la objetividad en esta parte. Ineficacia en la protección del litoral frente a los excesos de urbanización. También aquí hago una pregunta. ¿Es responsable la ley de costas de los excesos de urbanización? ¿O son más bien los planes urbanísticos, ¿no? Porque la ley de costas no urbaniza, ni decide dónde se urbaniza, ni dónde no se urbaniza. Solamente establece unos criterios. O sea que, como ven ustedes, esta presentación de los motivos de la reforma pues es bastante sesgada, francamente sesgada. En la siguiente diapositiva se desarrollan algunos de estos motivos. Falta de claridad y homogeneidad del deslinde del dominio público. Sensación de arbitrariedad. Aquí no sé si lo ven ustedes, ¿no? Pero el deslinde viene por aquí, por la línea roja. Este es el ejemplo que ponen en la presentación. Pero claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con que esto es arbitrario? ¿Pero de eso tiene la culpa la ley? ¿Por qué no pasa el deslinde por aquí en lugar de por aquí? Yo creo que no hace falta, no hay que ir a Salamanca, ¿no? Existen más de 10.000 ocupaciones residenciales solo en dominio público. Pero falta un dato muy importante. ¿Legales o ilegales? Falta de garantías para adquirentes de buena fe, abusos urbanísticos y pérdida de credibilidad del mercado inmobiliario español en Europa. Multitud de quejas ante el Parlamento Europeo que culminaron en el informe Auken, que reclama la reforma de la ley de costas. Francamente, con todos los respetos o sin ellos, el informe Auken es un bodrio lleno de medias verdades y de enormes mentiras, en el que esta señora habló con quien le dio la gana, solamente con los afectados por la ley. No habló con otros sectores. A la directora general de Costas en ese momento no la dejaron hablar en el Parlamento Europeo para explicar la posición del gobierno español. O sea que citar esto como argumento de autoridad, pues francamente no me parece muy serio. Desprotección de antiguos propietarios y otros titulares de derechos. Demoliciones masivas a partir de 2018. Solo en ese año vencen unas 2.000 concesiones. También aquí me permito preguntar, ¿y por qué desprotección? En el 2018 vencen las concesiones ordinarias, digamos, las que son derechos de ocupación de un bien de dominio público. Las concesiones de la transitoria primera, es decir, las que sustituyen al antiguo derecho de propiedad privada sobre dominio público marítimo terrestre, esas tienen 60 años de vigencia, por lo tanto no vencen en el 2018, vencerán en el 2048, ¿no? Que faltan todavía unos cuantos años, ¿no? El que una concesión, cuando llegue su vencimiento, se extinga, no significa desprotección de los titulares de ese derecho, significa sencillamente que el derecho se ha extinguido. Si la ocupación es compatible con la ley de costas, se podrá dar otra concesión nueva. Si es incompatible, no se debería dar. Pero hablar de desprotección porque se extinguen las concesiones en el año 2018, pues francamente tampoco me parece muy serio.
que ya no sé si paso para adelante, ahí, ¿no? Inseguridad para las ocupaciones y la actividad económica. Demasiada restricción de ciertos usos y actividades que generan empleo y riqueza y pueden ser compatibles con la protección del medio ambiente. Supongo que esto se dice porque la Ley de Costas, como seguramente saben ustedes, estableció un criterio de vinculación al mar para permitir ocupaciones más intensas que el uso público, que es el destino normal de estos bienes. Usos vinculados al mar, o para decirlo con las palabras de la ley, solo se podrán autorizar actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación. ¿Qué pretende el legislador al decir que hay que permitir otras actividades económicas? ¿Quebrar ese criterio o favorecer la permanencia de concesiones actuales que no están vinculadas al mar, que no amparan usos vinculados al mar? Otro objetivo, reforzar la seguridad jurídica en el litoral. Este es el verdadero leitmotiv, el hilo conductor de la exposición de motivos de la ley, y sobre él volveremos. Y en conexión con ello, generar confianza y certidumbre para... No, estoy leyendo otra cosa. Degradación y mala imagen de edificios e instalaciones en la costa. Las excesivas limitaciones a las obras restan competitividad al turismo español. Pero después dice esta misma presentación que es más restrictiva la reforma que la ley actual en cuanto a las nuevas edificaciones. Esto es lo que estaba comentando hace un momento. Generar confianza y certidumbre para las ocupaciones en la costa y la actividad económica. Esos son los objetivos. El contenido se articula en estas tres direcciones: medidas de protección del litoral, medidas para generar seguridad jurídica, medidas para la seguridad de las ocupaciones y la actividad económica. Entre las primeras, medidas de protección del litoral. Se refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. O sea, lo contrario de lo que acaba de decir hace un momento. Pero es que no es verdad. No es verdad que se refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. Esta ley, la futura ley, es más permisiva que la actual, porque en la zona de servidumbre de tránsito permite todo tipo de obras con las mismas limitaciones que en la zona de servidumbre de protección, es decir, con prohibición de aumentar el volumen. Se prohíbe que las obras de mejora en las edificaciones existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. No es una novedad, ya estaba. La ley vigente, disposición transitoria cuarta, en la zona de servidumbre de protección, permite todo tipo de obras, salvo las que supongan aumento de volumen. Que ahora se precisa altura o superficie, bueno, pues es una matización, pero el criterio general ya estaba. Otra cuestión, insisto, es cómo se haya aplicado en la práctica este criterio, o que en algunos casos se haya hecho una aplicación abusiva. Que a un propietario de un edificio en esta zona que pueda hacer las obras que quiera y por lo tanto mantenerla indefinidamente esa edificación, no le hayan autorizado a cambiar la cubierta porque han dicho que eso era incompatible con la ley de costas, bueno, pues ha podido ocurrir, sin duda ha ocurrido. Pero lo que se ha hecho en ese caso es aplicar mal la ley, pero el criterio ya estaba, porque, insisto, en la zona de servidumbre de protección se pueden realizar todas las obras de reparación o mejora, etcétera, con el único límite de que se prohíbe aumentar el volumen. Exigencia de eficiencia energética y ahorro de agua en las obras que se autoricen en edificaciones en la costa. Bueno, eso sí es nuevo, está bien, no lo prevé la ley vigente, pero si me apuran ustedes, esto no es competencia de la ley de costas, ¿no? Esto es código técnico de la edificación, ¿no? Que habrá que cumplir sus exigencias. Esto me hace mucha gracia. Cláusula antialgarrobico. Se regula la suspensión por el gobierno de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles. En todo caso, la decisión final corresponde a los tribunales. Esto se refiere a un precepto que faculta a los delegados del gobierno
para suspender los actos y acuerdos de las administraciones urbanísticas que consideren atentatorios contra la legislación de costas. Se suspende y después se impugna ese acto o acuerdo en vía contencioso administrativa mediante el correspondiente recurso. Bueno, no sé si está bien o está mal. A mí me parece que tiene un tufillo de inconstitucionalidad esta disposición, máxima teniendo en cuenta que cuando el Tribunal Constitucional, en la sentencia 149/91 que resolvió los recursos interpuestos contra la ley de costas, dijo que el informe de la Administración de Costas del Estado sobre el planeamiento urbanístico podía ser vinculante sobre el dominio público y sobre la zona de tránsito, pero no sobre la zona de servidumbre de protección. Si el informe de costas no puede ser vinculante en cuanto a las observaciones que haga en relación con la zona de protección, se puede sostener que el Estado, a través del delegado del Gobierno, suspenda actos o acuerdos de las administraciones urbanísticas que considere ilegales. Tengo mis dudas. En algunas leyes hay facultades de suspensión de actos y acuerdos de otras administraciones, en particular las administraciones locales, que se han mantenido. En este caso, bueno, ya veremos. Por otra parte, que eso sea una cláusula antialgarrobico, pues si es que en el caso del algarrobico es que el Ayuntamiento de Carbonera se empeñó y la Junta de Andalucía le apoyó. Ahí Costas fue completamente ajena al asunto. Y encima ahora hay que indemnizar. Como tenía todas las bendiciones legales ese hotel, pues hay que indemnizar a los titulares de la licencia. O sea que pensar que va a ser una cláusula antialgarrobico esa facultad de suspensión, pues me parece, como decía Cervantes en el Quijote, que es pensar en lo excusado. Otra novedad. Se diferencian las playas en playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas. Lo que quiere decir es que habrá mayor permisividad de usos en las playas urbanas que en las naturales. Lo que no dice es cómo se distinguen. En la exposición de motivos de la ley hay un criterio coincidente con las situaciones básicas de suelo que regula la Ley Estatal de Suelo, texto refundido de 2008. Por lo tanto, hay que suponer que las playas rurales son las que están en suelo rural y las playas urbanas las que están en suelo urbanizado. Pero no lo dice, insisto, el articulado de la ley. Es un criterio interpretativo que está en la exposición de motivos. Habrá que esperar al reglamento, que será el que tenga que detallar los usos admisibles en las playas urbanas y los más restrictivos que se admitirán en las playas rurales. En cualquier caso, ya que se remite esa regulación al reglamento, no podrá prevalecer frente al criterio general de que solo se admiten usos vinculados al mar, o como he dicho antes, actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, porque eso no lo puede cambiar el reglamento. Por lo tanto, por más permisivo que se quiera ser en relación con las playas urbanas, siempre tendrán que ser usos vinculados al mar. Medidas, la otra línea, la segunda, medidas para generar seguridad jurídica. Se clarifica el alcance del dominio público marítimo terrestre, se garantiza al ciudadano el acceso a la información actualizada sobre sus propiedades y otros derechos, se mejora la situación de los titulares de derechos en la costa, se clarifica la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres. Y ahora se va desglosando cada uno de estos objetivos. ¿Cómo se clarifica el alcance del dominio público marítimo-terrestre? Pues porque se precisan los conceptos que integran los bienes calificados como de dominio público. Aquí no está actualizada esta presentación, porque precisamente en este ámbito se ha producido la modificación más importante entre la primera versión conocida del anteproyecto de ley y el texto actual del proyecto de ley que ha sido remitido a las Cortes. Porque el anteproyecto de ley incurría
no en mi opinión, que no soy técnico, ¿no?, sino la de técnicos muy autorizados, en un auténtico disparate, como era considerar que los mayores temporales se deben determinar con el periodo de recurrencia de 2 años. Es decir, hay que probar que ese temporal ocurre una vez cada 2 años para poder incluir el terreno afectado por las olas de esos temporales en la zona marítimo terrestre. Esto era un disparate porque hubiera, aparte que técnicamente no se sostiene, hubiera obligado a replantear todo el deslinde en toda la costa española. Cuando por fin estamos llegando, después de 20 y tantos años, estamos culminando el deslinde, pues ese criterio lo hubiera puesto todo patas arriba. No quiero decir lo que hubiera sido en manos de abogados conseguidores, ¿no?, instigando a posibles afectados, que hay que revisar este deslinde, porque la nueva ley dice que, y aquí no se ha aprobado, la administración tendrá que probar que cada 2 años llegan las olas, etc. Bueno, afortunadamente ha prevalecido el sentido común, y puedo decir con relativa tranquilidad que eso ha desaparecido del proyecto de ley, y digo relativa tranquilidad porque el texto actual se remite a los criterios técnicos del reglamento. Y a lo mejor entre esos criterios técnicos a alguien se le ocurre rescatar el disparate este de los 2 años, pero esperemos que no. Quizá lo más llamativo en relación con esta materia es el régimen especial que se establece para Formentera, que debe ser un enclave lunar, porque no le afectan las determinaciones generales de la ley para determinar lo que es playa y lo que es zona marítimo terrestre. A Formentera, que tiene un deslinde de 1995-1996, se le aplicará el concepto de playa de la Ley de Costas de 1969, pásmense ustedes, que decía arenales o pedregales en superficie casi plana con vegetación nula o escasa y característica. ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Qué es lo que está en juego? Pues sencillamente no incluir las dunas. Que no se incluyan las dunas para no ensanchar demasiado la franja de dominio público. Y luego dice, después de ese régimen especial para Formentera, que por cierto no se menciona aquí, dice que se regulan ciertos casos especiales. Núcleos de población históricamente consolidados y antropizados, algunos de los cuales, y esto también es una novedad en nuestro derecho histórico y actual, se deslindan por ley. Hay un anexo de núcleos acompañados por un plano que se deslindan por ley, para que no haya dudas, ¿no?, y para que nadie pueda impugnar ese deslinde, pues la propia ley se encarga de excluirlos del dominio público marítimo terrestre. También se da un tratamiento especial a las salinas y cultivos marinos. Los salineros han perdido todos los pleitos que han planteado en relación con su no inclusión en el dominio público marítimo terrestre. Pero ahora esta ley dice que, aunque se hayan inundado los terrenos y aunque fueran naturalmente inundables, si se destinan a ese uso, quedan excluidos del dominio público marítimo terrestre. ¿Por qué los salineros sí y otros no? Nos podemos preguntar. Y también pone aquí como caso especial los límites de los paseos marítimos. Y esto se refiere a que hay un artículo en el proyecto de ley que prevé que la línea exterior de los paseos marítimos que la Administración General del Estado haya construido durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley de Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como límite interior de la ribera del mar. O sea que si hay un paseo marítimo construido después de la Ley de Costas, si es anterior a la Ley de Costas, no. Otro interrogante misterioso, ¿no?, que habría que intentar contestar. Pero si es posterior, ese paseo marca la línea interior de la ribera del mar. Y me pregunto, ¿y por qué? ¿Y si hay unas marismas al interior de ese paseo u otras pertenencias de dominio público marítimo terrestre? ¿Por qué va a ser ese el límite interior? Y sobre todo, ¿por qué es un caso especial? ¿Por qué requiere un tratamiento especial?
No olvidemos, y esto es algo importante, que una de las conquistas del Estado constitucional es la igualdad ante la ley, ¿no? Una ley abstracta y general, pues es igual para todos. En cuanto empiezas a distinguir casos, ya estás dando tratamientos singularizados. Sigamos. Se garantiza al ciudadano la información actualizada sobre sus propiedades y otros derechos. La nueva ley evita que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que en realidad no se es propietario, porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público. Bueno, me parece que es muy presuntuoso decir esto, ¿no? Ya veremos si lo evita o si no lo evita. Teóricamente, el conflicto entre dominio público y registro de la propiedad no se puede producir, y sin embargo en la práctica se produce muchas veces, se ha producido muchas veces. ¿En qué se basa el legislador o el promotor de la iniciativa para decir esto? Pues se basa en los dos argumentos que figuran aquí. En la inscripción obligatoria de los bienes en el registro de la propiedad, asegurando a todos los interesados el acceso a esta información, y que la información sobre la línea de deslinde vía Internet estará integrada con la del catastro y la del registro de la propiedad. Costas ya tiene, por si tienen ustedes curiosidad, en la página web de la Dirección General, pues hay un visor bastante espectacular, aunque ahora solamente se puede ver las Baleares, la provincia de Lugo y la provincia de Alicante, si no recuerdo mal, donde parcela por parcela pues se puede ver el deslinde, la zona de servidumbre de protección, etc. Bueno, todo lo que sea coordinar informaciones me parece de perlas. Pero aquí la novedad significativa es la inscripción obligatoria en el registro de la propiedad de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Y aquí, como pasa en tantas otras ocasiones, pues hemos hecho un recorrido de 180 grados, no circular, por lo menos no todavía, sino de 180 grados. Porque cuando se crearon los registros de la propiedad en España hacia 1860 y tantos, se excluyeron los bienes de dominio público natural, porque se consideraba que tenían una publicidad extrarregistral, ostensible. Por eso no se podían inscribir las playas ni la zona marítimo terrestre. La ley de costas, ante los conflictos que se habían producido y en los que el dominio público había llevado la peor parte frente a las inscripciones en el registro de la propiedad, pues entonces la ley de costas del 88, con un criterio yo creo que prudente, dijo: se podrán inscribir bienes de dominio público marítimo terrestre cuando la administración lo considere conveniente, porque no es ostensible, porque son terrenos ganados al mar y no tienen características naturales, y entonces puede haber dudas. Bueno, se podrá. Lo que era potestativo, lo que es potestativo en la ley vigente, ahora va a ser obligatorio. Los registradores de la propiedad deben estar encantados, me imagino, pero me pregunto si esto es realista. Inscribir todo el dominio público marítimo terrestre y el mar, que también es dominio público marítimo terrestre, también se inscribirá. Esas inscripciones que comentaban siempre de algún registro de la propiedad de Galicia, linda con Inglaterra, mar por medio, ¿no? Pues ahora a lo mejor hay que inscribir también esas aguas, ¿no? Por lo menos hasta donde llegue la jurisdicción del Estado. A mí me parece, bueno, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que esto no es necesario, ¿no? No es necesario. ¿Por qué va a haber que inscribir en el registro de la propiedad la playa de la Lanzada o tantas otras? Pues si eso es ostensiblemente dominio público, ¿no? Me temo que, como esto es un proceso, mientras no se inscriban, como ahora la futura ley dirá que es obligatoria la inscripción, pues cuando se produzca un conflicto entre un dominio público marítimo terrestre no inscrito y un título particular inscrito, pues prevalecerá el registro. La administración no ha cumplido su obligación de inscribir, que lo hubiera hecho. Bueno, esta sí es una novedad importante. Con todo ello se contribuirá además a mejorar la confianza de los inversores extranjeros y a dar salida al stock de viviendas. Bueno, esto me parece que también es mucho pedir, ¿no? Porque lo del stock de viviendas, como no lo resuelva el banco malo este, que nunca acabo de entender en qué consiste, o los rusos, que son los que parece ser que están comprando más, sobre todo en el Mediterráneo, pues me parece que pretender que lo resuelva la futura ley, pues es mucho pedir también. Se mejora la situación de los titulares de derechos en la costa, y tanto que se mejora, me permito decir.
la ley de costas del 88 supuso la expropiación de bienes que eran privados antes de su entrada en vigor. Se previó la compensación de esta pérdida mediante concesiones de 30 años. Es verdad, pero la ley de costas hizo eso por imperativo constitucional, no por un capricho del legislador, sino porque la Constitución, artículo 132.2, dice: las playas, zona marítimo terrestre, mar territorial y los recursos naturales son de dominio público estatal en todo caso, frente a las leyes anteriores que decían sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos. Luego, la Constitución impide la existencia de propiedades privadas en terrenos con características naturales de dominio público marítimo terrestre, de playa, zona marítimo terrestre o mar. Y previó una compensación, no 30 años, como erróneamente se dice aquí, 60, 30 más 30. Y eso se impugnó ante el Tribunal Constitucional por una supuesta violación de la garantía expropiatoria constitucional. Pero el alto tribunal respaldó el esquema de la ley. Dijo: es verdad, es una expropiación legislativa, pero tiene un contenido económico. Y si en algún caso no lo tiene, pues entonces habrá que ver cómo se le indemniza. Pero en términos generales, el esquema fue respaldado. O sea que, desde el punto de vista jurídico-constitucional, no merece reproches. Que haya otras opciones es otra cuestión, o que las hubiera en ese momento es otra cuestión. Siempre las hay, ¿no? Eso que cuando se dice tantas veces, especialmente en estos años de crisis, es que no es posible otra política, no es posible. Claro que es posible, ¿no? Siempre son posibles otras opciones, ¿no? La reforma mejora sensiblemente la situación jurídica de esos titulares afectados. Ampliación en 75 años más del plazo de esas concesiones, facilitándose el acceso a las mismas a todos los que eran titulares de derechos inscritos en el registro de la propiedad. O sea que estos que tenían 60 años ahora tienen o van a tener 75 más, hasta el 2093, todos calvos. Y para entonces, pues a saber, ¿no? No conozco ni un solo caso, no solamente en este ámbito, sino en ninguna otra rama del ordenamiento jurídico, en que se prevea una prórroga por un plazo superior al inicial del título concesional. Tenía 60 años, ahora te doy 75 más. Claro que mejora sensiblemente la situación jurídica de esos titulares, ¿no? Como que les convierte en cuasi propietarios, ¿no? Y en segundo lugar, posibilidad de transmitir esas concesiones. Inter vivos, porque mortis causa ya estaba permitida la transmisión. ¿Por qué prohibió la ley de costas del 88 la transmisión de concesiones inter vivos? Pues porque había un tráfico de concesiones en cartera. Había empresas que pedían concesiones sin ninguna intención de usarlas, solamente para traficar con ellas, para revenderlas. Y como lo que quería la ley era configurar como excepcionales las utilizaciones más intensas que el simple uso público, pues entonces por eso dijo: se prohíbe la transmisión inter vivos. El que quiera una concesión y que la pida, que sea para usarla y no para negociar con ella. Bueno, pues ahora la ley permite esa transmisión también inter vivos. Se clarifica la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres, conciliando el carácter público de los canales y el acceso a los mismos, con las garantías de los propietarios de viviendas. Se clarifica, dice eufemísticamente, pero si estaba muy clara. Lo que ocurre es que se quieren introducir modificaciones. La más importante parece ser es que se quiere configurar como de propiedad privada el garaje de los yates y de las embarcaciones de recreo que atracan adosados a las viviendas. Parece ser que hay muchos propietarios de estas viviendas que han inscrito también la parte de lámina de agua en que atraca la embarcación deportiva en el registro de la propiedad. Y entonces, para dar cobertura a esa situación, yo francamente no sé cómo los registradores han consentido eso, ¿no? Que se inscribiera como propiedad privada un trozo de dominio público marítimo terrestre, pero bueno, indudablemente será así. Entonces, parece ser que esa es la razón de fondo de que se haya, de la clarificación que se pretende llevar a cabo, porque sustancialmente la regulación ya estaba, ¿no? En el artículo 46.3 del reglamento, que eso sí se eleva de rango y pasa ahora a ley.
Los canales son de dominio público, ya lo son ahora, las viviendas son de propiedad privada, y añado, y los garajes, o como se llamen, de esas embarcaciones. Y en cuanto a las servidumbres especiales, debe garantizarse el tránsito y el acceso público a los canales, cosa que también exige la legislación vigente. El tercer paquete de medidas se refiere a la seguridad de las ocupaciones y la actividad económica. En el dominio público, aumento del plazo de las concesiones a un máximo de 75 años, como en las leyes de aguas y de patrimonio de las administraciones públicas. Las ocupaciones para usos industriales se someten a informe del órgano ambiental. Ampliación del plazo máximo de las autorizaciones de 1 a 4 años. La diferencia entre concesión y autorización es que la concesión supone obras fijas, obras permanentes, y la autorización pues no requiere obras o son obras desmontables. Bueno, se amplía de 1 a 4 años. En la legislación de puertos son 3 años. Transmisión mortis causa e inter vivos, lo mismo que las otras que acabamos de comentar. Otorgamiento de concesión a los bienes declarados de interés cultural, para evitar, se supone, que alguien decida demolerlos, ¿no? Cosa que si tiene una declaración de BIC, de bien de interés cultural, pues no se puede hacer. Pero bueno, ha habido algún caso y alguna sentencia en relación con esto en Andalucía, ¿no? Y quizá eso explica la previsión del legislador. Pero aquí, de nuevo, lo más significativo es el aumento del plazo de las concesiones a un máximo de 75 años sobre los 30 actuales, los 30 de la ley actual. ¿Está esto justificado? En mi opinión, en absoluto. Nadie invierte a más de 30 años y en mucho menos tiempo se recupera la inversión. La comparación con la ley de aguas no vale, no es válida. Porque es que en las concesiones de aguas, primero el agua se renueva. Y es un agua que está destinada a un uso, regadíos, abastecimiento de población, son necesidades permanentes. Pero ¿por qué es permanente que un concesionario que ocupa un terreno que no es suyo se quede ahí durante 75 años? Y el de la ley de patrimonio de las administraciones públicas es un plazo máximo, ¿no? No quiere decir que haya que generalizar. Hago la misma observación. Una ampliación, un aumento del plazo por más del periodo inicial, aquí 30 años, pues me parece que es algo insólito. En zonas de servidumbre, posibilidad de reducir su anchura de 100 a 20 metros para determinados núcleos de población. Aquí hay dos novedades importantes de la ley. Una ya la he señalado, unos núcleos quedan excluidos del dominio público marítimo terrestre por ministerio de la ley, pero es que además se permite reducir la anchura de 100 a 20 metros en los casos en que, aunque formalmente el suelo no fuera urbano a la entrada en vigor de la ley de costas, tuviera características de suelo urbano. Este es un viejo conflicto que se ha agudizado durante estos años, y especialmente en esta comunidad y en Canarias, que son las que tienen más núcleos afectados por esta disposición. Pero también yo creo que es un tema que con una aplicación razonable o prudente de la ley vigente se le podía dar una solución coherente. Porque aquí, no nos engañemos, ¿qué es lo que está en juego en esta reducción de la anchura? Se perjudican derechos adquiridos. Un propietario de una vivienda que está a 50 metros, suponiendo que la anchura de la servidumbre sea 100. ¿Qué pasa? ¿Que la tiene que demoler? En absoluto. Se queda en esa vivienda para los restos indefinidamente, ya lo he dicho antes, y puede hacer cualquier obra de mejora. Eso sí, no puede hacer otra casa. Que a lo mejor eso es lo que se quiere. Y si alguien no había construido cuando entró en vigor la ley de costas, pues ya no puede construir. Es esa presión la que ha motivado la reducción de la anchura de la servidumbre de protección. Pero claro, el criterio del legislador de costas era que se tratara de núcleos que ya estaban consolidados. De ahí la exigencia de que fuera suelo urbano a su entrada en vigor. No que lo hayan sido después y de una forma pues más o menos espuria. En segundo lugar, posibilidad de realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, etcétera, y cumplan ciertos requisitos de eficiencia ambiental. Pero esto ya he dicho que ya estaba. Esto es ley vigente.
salvo los requisitos de la eficiencia ambiental, que eso es una novedad de esta ley. En conclusión, la reforma mejora la protección de nuestro litoral frente a excesos urbanísticos. Beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales. Excusatio non petita. Genera confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica. Repito, y tanto que la genera. Hasta el 2093, la vicepresidenta de la Comisión Europea manifestó al conocer el anteproyecto que la nueva ley de costas arroja seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español. Bueno, no sé si dijo eso, y francamente, si lo dijo, pues tampoco importa demasiado. Termino con algunos comentarios. Esta ley se presenta como el paradigma de la seguridad jurídica. Hay un párrafo en la exposición de motivos especialmente ilustrativo. La seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma y su establecimiento resultaba una tarea indispensable para superar el marco anterior. Mi opinión personal, también para decirlo con un refrán que me gusta mucho, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. La nueva ley se presenta como el paladín de la seguridad jurídica, cuyo propósito es desfacer los entuertos y desaguisados creados por la ley del 98. Pero en realidad es una lotería que tendrá muchos agraciados y por eso tendrá buena prensa. El gordo le toca a Formentera, el segundo premio a los salineros, el tercero a los propietarios de edificios en núcleos excluidos del dominio público por imperativo legal, el cuarto a todos los concesionarios actuales que podrán prorrogar sus concesiones hasta finales de este siglo, etcétera, etcétera. Y a la inmensa mayoría de los ciudadanos que no estamos entre los agraciados y que también somos titulares del dominio público marítimo terrestre, ¿en qué nos beneficia esta ley? Frente a lo que dice el preámbulo del proyecto de ley, no es la impotencia de la norma, de la ley de costas vigente, para imponerse sobre realidades sociales consolidadas lo que justifica su modificación, sino todo lo contrario. Se modifica la ley para que no se imponga sobre determinadas realidades sociales que se quiere perpetuar. Para el proyecto de ley, la seguridad jurídica es la protección de los intereses privados sobre el dominio público marítimo terrestre, a costa de la protección de estos bienes públicos. Y de ahí el título de esta conferencia. Muchas gracias.